Hola familia, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra. Quizás estás pensando en ellas ahora mismo. Quiero animarte a que compartes este mensaje con ellos. Y si lo estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero agradecer a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos que nos acompañan en oración y nos acompañan económicamente. Hay miles de personas que benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te lo agradecemos tanto de corazón. Para continuar o para comenzar a apoyar nuestra misión de ayudar a otras familias a seguir a Jesús, puedes visitar cfmiami.es/dar. Dar es simple y seguro. Bueno familia, disfruta este mensaje. Dios ha sido bueno, Dios siempre es bueno y en medio de cualquier caos que nosotros estemos pasando en el día de hoy o en nuestras vidas, Dios es bueno. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Cristo en este día? Gloria al Señor. Bueno, quiero darles la bienvenida en el día de hoy. Mi nombre es José Peña y tengo el privilegio de ser parte del equipo de enseñanza aquí en Christ Fellowship. Y como ustedes saben, hemos estado en una serie que le hemos titulado ¿Cómo fui salvo? Y a través de esta serie nosotros hemos estado respondiendo esa pregunta. Y hoy yo le he titulado a este mensaje La voluntad de Dios, tu santificación. Y vamos a estar mirando en esta penúltima enseñanza a través del libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 3. Así que si tienes tu Biblia, te voy a pedir que me sigas. Dice, por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ella más y más. Pues ustedes saben qué preceptos le dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Gloria al Señor, esa es la palabra de Dios. Si está en una de nuestras sedes, puede tomar asiento ahí donde te encuentras. Bueno, quisiera comenzar nuestra enseñanza de hoy con una historia personal. Y es que mi hijo Joshua, él desde temprana edad mostró un entusiasmo, un deseo hacia los deportes. Inicialmente, él comenzó jugando básquetbol, baloncesto, pero después algo cambió. Él tuvo una pasión por el MMA, todo lo que era el arte marcial o la pelea física. Y la realidad es de que al principio nosotros no sabíamos de dónde venía esa pasión, de dónde venía ese deseo tan fuerte que él tenía. Pero sin embargo, como padres, nosotros comenzamos a apoyarlo. Nosotros comenzamos a llevarlo al parque para que practicara. Y era tanto el entusiasmo de que Joshua tenía, de que él practicaba también a solas, aunque haya el sol o esté lloviendo, él estaba siempre practicando. Practicaba solo, pero también practicaba con sus hermanos. Hasta que un día nosotros decidimos de irlo a inscribir a la escuela, el gimnasio, donde él pudiese entonces entrenar con un profesional. Y Joshua llegó igualmente con esa pasión de aprender, de poder adquirir todo lo que él necesitaba y poder seguir ese llamado o ese sentir que él sentía en su interior. Cuando llegamos ahí a la escuela de MMA o MMA, el instructor lo tomó a un lado para poder entonces saber en qué nivel él se encontraba.
Y después de evaluarlo y después de mirar el nivel que él se encontraba, entonces lo declaró como principiante, donde entonces él vino a ser parte de un equipo donde apenas ellos comenzaban y estaban aprendiendo. Y bajo la dirección de su instructor, bajo la dirección de aquella persona que lo estaba entrenando, Joshua pudo adquirir experiencia y disciplina. Y déjeme decirle que con el tiempo, ¿verdad? Él escuchando la palabra de su entrenador, practicando constantemente lo que se le había instruido, con el tiempo creció no solamente en conocimiento, sino también en práctica. Y este deporte para él no solamente vino a ser algo de un pasatiempo, sino vino a ser algo parte de su vida. Y no nada más eso, sino que también vino a ser parte de su carrera. Y hoy no solamente él entrena para él mismo, sino que también entrena a otros. Quiero que miren este video. Gloria al Señor. La verdad es que yo no quisiera estar delante de una persona como él. Pero permítame traer a esta historia personal a nuestra enseñanza de hoy. Porque de la misma manera que Joshua tuvo ese profundo deseo, ese deseo profundo de aprender las artes marciales, y dentro de él había despertado ese llamado, y lo llevó a practicar, lo llevó a poner todo el énfasis, ¿verdad? A esforzarse, a finalmente separarse por completo para poder seguir esta carrera. Llegó un momento que ya él no quería hacer nada más que simplemente entregarse, aprender, practicar, entrenar y crecer bajo el liderazgo de su mentor. De la misma manera, nosotros cuando venimos a Cristo, nosotros también, Dios nos da un despertar por dentro de caminar para Él. Igual como Joshua, quien necesitaba un entrenador para que lo ayudara a adquirir esas capacidades de poder caminar como un boxeador, nosotros también, Dios nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo para que nosotros entonces podamos caminar como Él quiere que caminemos. Él nos ha apartado, nos ha enseñado, está ahí para corregirnos y fortalecernos para poder entonces nosotros dedicar nuestras vidas para vivir para Él. Y déjeme decirles, de eso se trata nuestra idea principal que quiero compartirles en el día de hoy. Y es que Dios tiene un propósito claro para nosotros. Y el Espíritu Santo nos guía cada día de nuestra vida. Y es exactamente lo que en el día de hoy vamos a mirar. Pero la pregunta que nosotros quizá nos hacemos es la siguiente: ¿cuál es ese propósito y por qué necesitamos la guía de su Espíritu? Yo tengo 2 puntos que quiero compartir en el día de hoy con cada uno de ustedes. Y si está tomando nota, por favor escriba el primer punto. Y es que la santificación es la voluntad de Dios para tu vida. Vamos nuevamente al libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben de andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ella más y más. Pues ustedes saben qué preceptos le dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Y quiero que nos detengamos aquí por un momento para dar un poco de trasfondo de lo que está ocurriendo en el texto y poder entender. Nosotros vemos a Pablo que él está hablando de la santificación. Y en 1 de Tesalonicenses, que acabamos de leer, del versículo 1 al 3, el propósito de Pablo es poder instruir a los creyentes
a los creyentes en su manera de vivir. Era poder instruirlo en el crecimiento espiritual que ellos tenían y que estaban siendo desafiados en el entorno cultural donde ellos se encontraban. Y lo que le quiero decir es que Tesalónica era una ciudad de muchas culturas diferentes. Era un lugar estratégico donde muchas personas iban a ese lugar y traían también sus culturas, traían sus ideas, sus ideologías. Y en ese lugar no solamente llegaban muchas personas, sino que también estaba siendo influenciado por los griegos y los romanos. Y esa influencia entre todas esas culturas mixtas que habían y todo lo que sucedía en ese lugar, obviamente trajo filosofía a diferentes que influenciaban a los creyentes e influenciaban a toda persona que se encontraban ahí. La cultura, religión, entre todo eso había prácticas sexuales que eran permisivas, como por ejemplo el adulterio, sexo antes del matrimonio, homosexualismo y también la prostitución. Y estos nuevos creyentes estaban luchando con todo eso. En medio de ellos vivir en ese momento, estaban luchando contra las viejas costumbres y las tentaciones en el cual ellos se estaban enfrentando. Y es por eso que nosotros entonces vemos a Pablo en el cual le está exhortando a ellos. Y quiero que volvamos al texto una vez más. Dice: por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben de andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, si abundan en ellos más y más. Pues ustedes saben qué preceptos le dimos por la autoridad del Señor Jesús. Lo primero que yo quiero que miremos en este texto es de que Pablo le está rogando o exhortando. Y yo quiero que entendamos y podamos tomar nota de que Pablo no le está dando a ellos una opción. Pablo no le está dando a ellos una opinión personal. Pablo está rogando, y es un ruego urgente. Es un mandato divino. Les suplica que vivan en la manera en la cual han sido llamados. Les suplica que vivan en una manera diferente a la manera de los demás, como ellos eran antes. Y podemos ver a través de este texto, como Pablo continúa diciendo, dice que tal como han recibido de nosotros instrucciones ¿para qué? Dice, acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios. En otra palabra, yo quiero que ponga atención, porque lo que Pablo le está diciendo es que vivan sus vidas ahora que se encuentran en Cristo en una manera en la cual agrade a Dios. Enseñándonos que hay un antes de Cristo, hay un antes de mi vida de José antes de Cristo y hay un después de Cristo. Y debe de haber una diferencia. Y debe de haber una diferencia en la forma de cómo yo vivo. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que ver lo que Pablo está diciendo con mi propia vida en el día que yo estoy viviendo? Y la realidad es de que no hay mucha diferencia en nuestra cultura que en la cultura tesalónica. Hay también la cultura ha celebrado y ha normalizado la inmoralidad sexual. Nosotros podemos ver esto en la pornografía, por ejemplo. La pornografía es accesible al alcance de un clic. La industria dice, o el estudio dice sobre esta industria, que hay un 97 millones de dólares anuales que entra a esta industria. Y oigan bien, y dice que este ingreso es anual y es más el ingreso combinado con algunas otras áreas de entretenimiento juntas, como el Netflix, como el NFL y el NBA, basketball. Con todas estas
todos estos entretenimientos juntos ni siquiera llegan al volumen de finanzas de que la pornografía hoy día acumula. Pero también en otras formas, también la redefinición del matrimonio. Hoy no es simplemente el hombre y la mujer, sino que han redefinido que también puede ser un hombre y un hombre que se casa, o una mujer y una mujer. El homosexualismo o el lesbianismo. Hemos cambiado y vemos en nuestra sociedad que las cosas se han cambiado y lo que era bueno le llaman malo y lo que era malo le llaman bueno. Y también podemos ver en las relaciones sexuales fuera del pacto. Hoy día muchas personas no mantienen su pacto. El pacto delante de Dios que han hecho entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio, de mantener la cama, como dice la Escritura Santa. Y podemos ver que esto todo es reforzado a través de las redes sociales, en el cual constantemente están normalizando el pecado. Y aquí es donde el mandato de Pablo nos confronta a nosotros. Porque la realidad es de que lo que Dios nos dice, la voluntad de Él, no es un misterio. No es algo que no conocemos. No es algo que no está claro. Dios quiere tu santificación. Dios quiere tu santificación. Ahora, ¿qué significa santificación? La santificación es el proceso de llegar a ser más como Cristo. Esta definición literal, esta es la definición literal de lo que significa la santificación y el objetivo de la santificación. Fíjense en lo que dice el versículo número 3 en el capítulo 4. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Otra vez, su santificación. Yo quiero que subraye la palabra santificación, porque esta palabra es la palabra en el griego agiasmo, y tiene que ver con dos, tiene varios significados, pero dos primordiales. El primero significa apartado para Dios o por Dios. Es el primer significado. Y el segundo es ser hecho santo, que habla de algo progresivo. Es más, el verbo de esta palabra santificación tiene que ver con un proceso continuo, no un evento único. Habla de algo que es continuo, describe un proceso de un hecho o de ser hechos santos ante el Señor, más que un producto terminado. Y esos son los significados, ¿verdad?, que tenemos de esta palabra santificación, en el cual es la obra sobrenatural de Dios que continúa para conformarnos a nosotros de acuerdo a la imagen de su Hijo y poder entonces ser santo, semejante a Cristo y capacitarnos para caminar de acuerdo a su voluntad. Y eso es lo que significa la santidad, ¿verdad? La santificación. Volvemos al texto, versículo 3. Porque esta es la voluntad de Dios, tu santificación. Pablo conecta la santificación con la voluntad de Dios, dejándonos saber, vuelvo y repito, que no es una opción, sino que es algo esencial en nuestra vida, algo que nosotros necesitamos hacer ahora de que tú y yo somos creyentes. Ahora, pero también Pablo conecta esta palabra en estos dos aspectos de la santificación, y el primero que quiero hablarle y profundizar un poco más es que la santificación posicional ocurrió cuando conociste a Cristo como Salvador. Fíjense, sin santidad la Escritura dice que no podemos ver a Dios. Entonces, eso ocurre, la santificación ocurre en el momento que yo acepto a Cristo como Señor y Salvador. Miren lo que dice 1 Corintios 6:11. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados,
pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y Pablo está hablándole a los corintios aquí que ahora son cristianos, ¿verdad? Él le está dejando saber de que antes de Cristo, como vemos en la pantalla, en el dispositivo, vemos de que antes de Cristo éramos inmorales. Antes de Cristo nosotros vivíamos en el pecado. Antes de Cristo obviamente formábamos parte de la condenación que había sobre nosotros por causa de la vida de pecado que nosotros vivíamos. Pero dice, pero ahora, dice, como creyentes hemos sido lavados, hemos sido justificados y hemos sido santificados ante el Señor. Y lo que quiero que pongamos atención aquí en este texto, algo muy importante en 1 Corintios 6:11, donde dice, y esto eran algunos de ustedes, pero fíjense, pero fueron santificados. En otra palabra, aquí habla de algo que sucedió en el momento. En el momento de tu conversión, en el momento de que tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, aquí Pablo habla que en ese mismo momento en que pusimos nuestra fe en Cristo, Él nos santificó, Él nos separó, Él nos declaró santos ante Él, en el mismo instante de que esto haya pasado. Y no nada más eso, sino que hemos estado estudiando varias cosas que sucedieron en ese momento. Y quiero que miremos el dispositivo que les va a aparecer en la pantalla. Porque una de las cosas que sucede en el momento de nosotros convertirnos o poner nuestra fe en Cristo es de que Él nos regeneró. Y esto significa que Él nos dio vida a nosotros, nos dio vida para poder entonces tener esa pasión para las cosas de Dios, leer la palabra, orar, estar entre comunión y también para entender cuando nosotros pecamos, tener esa convicción del Espíritu Santo en nosotros. Pero también Él nos justificó y habíamos hablado de que justificar es de que Él nos declaró justo. Significa no que nos hizo justo, sino que nos declaró a nosotros justo. Y que todavía, y como Él nos declaró, significa que todavía a veces luchamos con la carne, pero Él ve a Cristo en nosotros. Y por eso lo otro que sucede en el momento es que Él nos adoptó a nosotros. Nos dio una nueva familia, podemos tener una relación con Él, genuina, donde podemos clamar Abba Padre, como habíamos hablado la semana pasada, pero también Él nos santificó, que es lo que estamos hablando en el día de hoy. No apartó a nosotros para Él mismo. Ya nosotros no nos valimos por nosotros mismos, ya no somos del mundo, ya no estamos esclavizados, sino que ahora hemos sido apartados para Cristo y ahora Él nos ha declarado a nosotros santos. No por nuestras obras, quiero que entendamos esto, no porque lo que yo hice, porque si hubiese sido así, entendemos de que todos hemos pecado, dice la Escritura, y estamos destituidos de la gloria de Dios, sino por lo que Cristo hizo. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es lo que nos ha dado a nosotros la santificación. Nos ha declarado santo por lo que Cristo hizo en la cruz. Nos ha separado por lo que Cristo hizo en la cruz. Pero ahora, no solamente la santificación es en la posición de santificación, sino que también la santificación es progresiva. En otra palabra, la santificación progresiva es un proceso continuo por el resto de tu vida. Y la idea es que aunque tú fuiste posicionado, aunque tú hayas sido posicionado en una posición de santidad, lo que significa ahora por el resto de tu vida es que es un proceso progresivo, como ven en la pantalla. Y este proceso progresivo, como habíamos hablado anteriormente, comienza en la eternidad pasada, donde Dios nos elige. Y comienza el proceso que hablamos de la regeneración y la justificación y la adopción y ahora
lo que estamos hablando. Y va a terminar en la glorificación cuando Cristo venga y nos dé a nosotros un cuerpo nuevo. Pero lo que les quiero decir es que este proceso o esta santificación no solamente Dios nos declara, sino que también es un proceso en nuestras vidas continuo. Mire lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él, Yahweh, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y fíjense ahora, a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Lo que vemos aquí es algo que es progresivo en nuestras vidas. Y la meta es, y yo quiero que entendamos, y ponga atención aquí, la meta para el creyente no es dejar de pecar de una vez por todas. La meta de un creyente es que a nosotros podamos pecar menos, siempre y cuando el Espíritu nos continúa moldeando a nosotros de acuerdo a Cristo. No es que no vas a pecar, pero sí significa que ahora vas a pecar menos. En otra palabra, es como un bloque de mármol y un escultor. El bloque de mármol ha sido asignado y separado para crear una estatua. Y es el trabajo ahora del escultor día a día, chocar, día a día, sacar, quitarle los pedazos para poder revelar la forma que le quiere dar a esa imagen, a esa estructura. Asimismo, el Espíritu Santo nos va a nosotros puliendo día a día, trabajando en nosotros. Yo creo que la pregunta que nosotros debemos de hacernos es, ¿soy hoy más semejante a Cristo que el año pasado? Esa debe de ser nuestra pregunta. Bueno, si yo me declaro ser cristiano, yo soy un creyente, ¿soy mejor ahora que el año pasado? ¿Me parezco más a Cristo que el año pasado? ¿Mi vida está cambiando? O si no, ¿qué áreas de mi vida yo debo todavía de entregar, que no he entregado al Señor? Recuerden que Dios no pide perfección instantánea, pero sí pide de que nosotros tengamos una entrega diaria a Él. Una entrega diaria a Él. Y aunque nosotros tenemos parte esencial en lo que es, en el proceso de la santificación, oigan bien, la santificación es en último instante una obra de Dios. Pablo comienza hablando en el capítulo 1 de Filipenses y dice lo siguiente: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pablo comienza hablando y nos enseña de este progreso o este proceso que hay en nuestras vidas. Y comienza hablando de esto. Pablo comienza a los filipenses dándole y dejándole saber de que Dios es el iniciador de la salvación y que también es Él quien lo lleva a un término. Pero miren lo que dice en el capítulo 2, versículo 12. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Dice aquí, ¿porque qué? Porque Dios. Fíjense que en el versículo, antes de decir esta frase, está hablando de nuestra responsabilidad que nosotros tenemos. Pero dice, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Dejándonos saber de que aunque somos llamados a obedecer a Dios, somos responsables en cierta forma, tenemos que tomar cierta decisión. La realidad es que la fuente, la fuerza y el cumplimiento de la santificación proviene de Dios mismo, no de nosotros. Todavía el sentir que ocurre
dentro de nosotros es Dios. Mire lo que dice 2 de Corintios 3:18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, hablando de la libertad y confianza que disfrutamos en su presencia, fíjense lo que dice, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo, ¿qué dice? Transformados. ¿Qué está sucediendo en nuestra vida? Estamos siendo transformados, cambiados en la misma imagen de la gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Fíjense, la santificación es producida primeramente por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Él es quien la produce, como habíamos hablado. Y aunque somos partícipes, ¿verdad? Activamente, la realidad es de que la obra final está en las manos de Dios. Es como, por ejemplo, un niño, un bebé que comienza a caminar. Su padre le dice al bebé cuando va a caminar, ven, lo anima, camina, y cuando se va a caer, el padre lo agarra. A veces se cae, el padre lo levanta, A o B, no importa. Pero la realidad es de que el padre está ahí para que él no sufra daño, para que no caiga o para sostenerlo cuando él tropieza. Igualmente así es la santificación. Cuando yo camino, pero Dios es quien me garantiza el no caerme permanentemente, el no quedarme abajo. Él es quien me levanta. ¿Cuándo le dan gloria a Dios por eso? Gloria al Señor. Que Dios es quien nos levanta a nosotros cuando nosotros estamos caídos. Así que si Dios es quien inicia, ¿verdad? Si Dios es el motor de nuestro sentir para Dios y Él es el motor de nuestra obediencia, entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es nuestro rol? Y nuestro rol es posicionarnos en el lugar donde Dios quiere, donde Dios pueda santificarnos a nosotros. Ese es nuestro rol, poder nosotros posicionarnos. Mire lo que dice Romanos 12:1. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Yo le hago una pregunta. ¿Quién es que tiene que presentar su cuerpo? Somos nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de presentar nuestro cuerpo ante la presencia del Señor santo y agradable. Y aunque Dios sea el autor principal de nuestra santificación, nuestro rol es nosotros poder colocarnos en los ambientes que el Espíritu pueda transformar nuestra vida. Por ejemplo, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos colocándonos, estamos ubicándonos, estamos posicionándonos en un lugar donde Él nos transforme. Por eso que Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este mundo, sino que nuestro entendimiento sea transformado por la palabra, transformado, cambiado, para que entonces podamos conocer cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. La palabra es la que tiene el poder de transformar nuestras vidas, pero es cuando nosotros nos colocamos o nos posicionamos en ella. También cuando nosotros oramos, nos ponemos en posición para que el Espíritu Santo more y nos dirija y comience a moldear nuestra vida. Y yo estoy seguro, y óigame bien, yo estoy seguro de que hay muchas personas que genuinamente están queriendo buscar una transformación. Pero el problema es que no se ponen en posición para ser transformados. Hay muchos creyentes que genuinamente quisieran cambiar, pero no se posicionan en el lugar correcto. Le gusta más la pachanga que la palabra. Le gusta más la fiesta que orar. Están más inclinados en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Y yo quiero decirle que solamente cuando nosotros nos posicionamos en los ambientes que Dios puede usar para cambiarnos, es ahí donde vienen cambios en nuestra vida que son genuinos. Ahora, aquí en Christ Fellowship nosotros tenemos un proceso de discipulado.
o podemos llamarle un ambiente de santificación. Como ustedes saben, en este proceso de discipulado hay 4 fases que nosotros proveemos, si se puede decir así, a todos los que vienen a la iglesia. Primero es conectarse con Dios. Y el conectarse con Dios lo que significa es venir a los servicios, ¿verdad? No solamente venimos a los servicios para estar con los demás hermanos, como decía el salmista, me regocijé cuando me dijeron a la casa de Dios voy a ir, sino que también corporativamente nosotros adoramos, pero estamos en un ambiente donde oímos la palabra de Dios, donde la palabra de Dios está expuesta para traer convicción a mi corazón, a mi vida, como un espejo de lo que yo no estoy haciendo. La otra fase de nuestra proceso de discipulado es conectarse a otro. Y nosotros hablamos de esto la semana pasada, hablamos de los grupos pequeños, hablamos de la importancia, hablamos de la comunidad en la cual nosotros creamos ahí. Es un ambiente, ¿verdad?, de crecimiento. Oímos la palabra de Dios, podemos hacer preguntas, podemos crecer en nuestra relación. Todo esto son ambientes que Dios usa poderosamente. También hablamos y estamos hoy hablando de conectarse al ministerio. Y es ahí donde unánimes, como un cuerpo en Cristo, nosotros nos unimos para ensanchar el reino de Dios, para poder trabajar juntos, para ser colaboradores, como la Escritura nos deja a nosotros saber. Somos colaboradores en Cristo, muchos miembros, pero un solo cuerpo, donde nosotros podemos crecer igual con lo que es conectarte a la misión. Y lo que quiero resaltar es que todos estos, en último instante, son ambientes para nosotros crecer. Pero es nuestra responsabilidad nosotros tomar esa decisión. Es nuestra responsabilidad leer la Escritura. Es nuestra responsabilidad orar. Es nuestra responsabilidad venir a la iglesia. Y es nuestra responsabilidad servir en la manera en la cual Dios nos ha enseñado. Y esto significa que servir es una de las maneras en que Dios nos conforma más a la imagen de Cristo. Una de las cosas que marcó la vida de Jesús mientras Él estuvo aquí en la tierra fue la servidumbre que Él tenía, la hospitalidad, el poder servir a los otros. Es más, antes de ir a la cruz del Calvario, Él se arrodilló ante sus discípulos para lavarles sus pies. Y luego le dijo a sus discípulos en Juan 13:12 lo siguiente: entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez le dijo: ¿saben lo que le he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes los hagan. En verdad les digo que aún siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. ¿Qué es lo que el Señor está tratando de decirnos? El Señor nos está enseñando aquí que lo que Jesús está hablando y lo que Él hizo para ellos y para otros, nosotros debemos también de hacerlo. Es más, cuando nosotros lo hacemos es cuando más nosotros nos parecemos al Señor. Te vas apareciendo más y más al Señor. Cuando nosotros servimos a otros, no estamos dejando el yo a un lado y pensando en lo demás. Estamos expresando el amor que hay dentro de nosotros que vino a través de Cristo. Y yo creo que este debe de ser nuestro próximo paso en el día de hoy. ¿Sabe? Hoy estamos celebrando conectarse al ministerio. Hoy estamos celebrando donde tú puedes ser esa imagen de Cristo, amplificar lo que Cristo hizo y crecer en tu vida como creyente. Y nosotros tenemos muchos ministerios aquí en la iglesia donde tú puedes participar y crecer en el cuerpo de Cristo. Uno de ellos es el ministerio de los estudiantes.
Los estudiantes se reúnen los miércoles y están ahí y tienen su propio servicio. Tú te puedes conectar en ello. También está el equipo de bienvenida, ¿verdad? Donde tú puedes recibir a las personas. Cada persona tiene su propia historia y tú lo puedes recibir y puedes sentarlos y puedes hablarle. También está el ministerio de los niños, CF Kids, donde está la necesidad de esta nueva generación poder enseñarles a ellos sobre Cristo. Está el ministerio del estacionamiento. El estacionamiento es muy necesitado, bajo sol, bajo lluvia, pero da una experiencia a las personas que vienen y les ayudamos a acercarse más a Cristo. Y está el ministerio de producción, donde quizás detrás de la cortina, pero un impacto grande en lo que está sucediendo todavía aún mientras ahora mismo predico. Y también está el ministerio de seguridad dentro de nuestra iglesia, ¿verdad? Donde ellos nos ayudan, nos mantienen a salvos y están ahí para servirnos unos al otro. Está el ministerio de la alabanza, donde nosotros hemos experimentado en el principio del servicio alabar a Dios en una manera donde podemos todos unánimes entrar a su presencia. Está el ministerio de los jóvenes adultos, donde ellos están haciendo un impacto todos los martes y tienen su propio servicio, las propias prédicas y necesitan de mentores para poder crecer en su vida espiritual. Están todos estos ministerios, pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Porque la realidad es de que la miel es mucha y lo que faltan son los obreros. Y sin embargo oramos, ¿verdad? Para que Dios siga trabajando en nuestro corazón y dejándonos saber de que la vida de nosotros no es para nosotros, es para lo demás. Y yo quiero animarte en el día de hoy, porque en la pantalla está viendo el QR que se presenta ahí. Yo te animo a que en este momento tú tomes tu teléfono, tú abras la aplicación de la cámara y lo enfoque en el QR que se encuentra ahí y te conectarte a ministerio. Déjame decirte, tu vida nunca jamás va a ser igual. Así que en el día de hoy, mientras finalizamos este servicio, te pido que te conectes, que crezcas y que sigas en el proceso de santificación. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre, venimos ante ti en el día de hoy, entendiendo, Señor Padre, que tú nos has santificado, pero entendiendo que nos has llamado al proceso de santificación. Ayúdanos a encontrarnos, Señor, a buscar, Señor, los ambientes, Señor Padre, para crecer en nuestra vida y poder adorarte con todo lo que hacemos. Te pido, Señor Padre, que en el día de hoy tú toques los corazones y podamos, Señor, ser obediente a lo que tú nos has llamado. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Bueno, iglesia, bendiciones. Nos vemos la próxima semana.